Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy tenemos un nuevo invitado, tenemos a Santiel y a su mamá. Y pues si se pueden dar cuenta, pues Santiel tiene una discapacidad y ahorita su mamá nos va a empezar a contar cuál es la discapacidad. Entonces, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras como brevemente la historia de Santiel y ya sobre la marcha pues me vas contando otras cosas. ¿Cómo la ves? Okay, bueno, pues mi nombre es Andrea Favela, somos de aquí de Culiacán y yo soy la mamá de Santiel. Santiel tiene un tipo de síndrome, lo llaman muy raro los genetistas, le da una de cada 300,000 niños y se llama síndrome óculo-auriculo-frontonasal. Esto es porque les afecta todo lo que es la línea media de la cara y pues el oído. Es pues es un tipo de síndrome muy raro y hay muy poquita información al respecto, pero muy poquita. Si nosotros googleamos, vamos a encontrar prácticamente puras imágenes. Y Ujú. el concepto tal cual es que le afecta nada más lo que es línea media de la cara, pero no dice ni un por qué, cómo se forma o por qué se forma, nada. Nada más No, ok. está puras imágenes. Y es como un down. Se les nota mucho a los niños en lo que es su aspecto Físicamente. físico. Ajá. Así como a los niños se les nota en la cara, a mi gordo se le nota mucho también por los ojos separados. La línea media es muy gruesa. Ajá, Dicen los doctores que es como muy ancha, muy hueca, pues. De ajá. hecho, tiene muy pronunciado el estoy aquí por lo mismo. Ok, Mira. muy bien. Bueno, pues la verdad yo tenía poco conocimiento. Bueno, de hecho no, nunca había visto una persona con esta discapacidad hasta que, pues por azares del destino, pues nos conectamos ahí y pudimos coincidir, ¿no? Ujú. Pero pues qué bueno que te das la oportunidad de venir y que los demás aprendamos, porque en sí en todas las discapacidades hay mucha ignorancia. La gente desconoce muchas cosas y actúa en consecuencia, pues, y actúa de una manera que, pues, que no es muy grata a veces. No es muy grato que nos volteen a ver así como bichos raros, así como que, ¿qué onda? Somos simples seres humanos con características diferentes y condiciones diferentes. Pero pues qué bueno que ya en estos tiempos se empiece a hablar más sobre la discapacidad, Sí. se hable sobre la inclusión, porque pues Santiel pues también tiene que hacer una vida lo más normal posible. Entonces, si la sociedad es más inclusiva, pues van a facilitarle más las cosas a Santiel. Sí. Um, yo la verdad he luchado mucho con eso. Mm, he intentado que mi hijo, pues sí, lo incluyan mucho y no es difícil, la verdad, no ha sido difícil. Santiel iba a la guardería desde que tiene un añito y medio. Me tocó, entró gateando, Santiel gateaba, todavía no caminaba. Santiel empezó a gatear al año y caminó a los 2 años. Entonces iba como que un poquito muy desfasado, le dicen los doctores, de acuerdo a esa edad, pero todo ha ido haciendo despacio a su tiempo y con mucho esfuerzo. Esto es de constancia, esto es de estar ahí. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí me ha tocado incluso muchos doctores que han sido muy crueles, muy, muy crueles. Um, ¿En qué está bien forma? en cuestiones. Hubo una oftalmóloga que me tocó que me dijo, estaba terca con que Santiel no veía del ojito que tiene chiquito. Ajá. Y yo le hice el estudio de los ojos al niño cuando tenía 2 meses de edad. Salió todo perfecto, entonces me lo mandaron por puro protocolo con la oftalmóloga en el IMSS y me acuerdo que me dijo que si Dios no le había dado una cara bien a mi hijo, los doctores no eran quienes para dársela. O sea, si los doctores, que era como que mucho esfuerzo como para nada, porque ella quería operarle el párpado como está caído, quería coserle. Y me dice, es que eso le va a durar 6 meses, no le va a durar mucho. Y pues otra vez al quirófano me dijo, yo te recomiendo que así lo dejes porque pues si Dios no quiso darle una cara bien normal a tu hijo, pues quiénes somos nosotros para dárselo.
Me acuerdo que lloré tanto, pero tanto, Nayeli, que salí hecha un mar de llanto. Dije, ¿cómo va a ser posible que una doctora, así tal cual me lo diga con esas palabras? Y me tocó ir otra vez a consulta y me dice, me pidió una información del niño, ¿no? Y yo así, y estaba buscando los papeles, porque yo siempre traigo la información de Santiago, todos los papeles desde que nació en una carpeta, porque nunca sabes qué te van a pedir. Sí, Ya, claro. siempre te piden lo imposible en el IMSS como para no hacer las cosas, y yo siempre todo papel desde que nació lo traigo en una carpeta. Y ya, y me conoció, me dijo, ay, no, me dijo, ya sé quién eres. Eres la que saliste llorando como Magdalena el otro día. Y yo así, o sea, está consciente del daño que le hace a uno como mamá, porque es difícil sentarte con un doctor nuevo, no sabes qué te va a decir realmente. Pero, o sea, entiendo pues que los doctores deban de ser realistas, ubicarlo a uno porque uno está pues a veces con las emociones y lo que sea, pero pienso que hay palabras pues. Hay palabras y hay una rayita muy delgadita entre lo real y lo cruel. Así Es mucho, digo, como si a ella le tocan muchos bebés, ¿cómo va a ser posible que ella me diga a mí las cosas así, tal cual, tan crudas? Porque igual cuando nació mi hijo me decían, no te va a durar 9 meses conmigo. O sea, como que ni para qué le inviertes, porque desde que nació Santiel era un doctor tras otro, tras otro, tras otro. O sea, yo me fui, yo cuando nació Santiel, yo la verdad estaba en blanco, yo decía, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde? Pero a ti, antes de, pues ya a veces nos hacen ultrasonidos y todo, cuando él iba a nacer, todavía tú no sabías que tenía alguna. Me dijeron casi a los 8 meses. A los Hace 8. cuenta que Santiel, no sé si, no, creo que no ha visto fotos de él, tenía fisura nasal de este lado. Ajá. Entonces, como que nació con paladar hendido, nació con poliotias que son como, en una eran como orejitas que le salen por fuera de la oreja, que creo que me decían que era asociado a algo del hígado. Ajá. Y no, y gracias a Dios, no le falló absolutamente nada, era más que nada ¿cómo se dice? Lo estético, o sea, es lo estético Más que nada nada. más que nada. Lo que pasa es que nació con paladar hendido y no le rompió el labio, le rompió la nariz. Ah, ok, ok. Santi, él también tiene retognatia y micrognatia. Esto lo tiene chiquito, así Ajá. como yo, pero a él no le creció de un lado su mandíbula, o sea Ujú, que su mandíbula está así y la ujú, lengua se le tiende a ir para atrás. Entonces mi hijo cuando estaba más chiquito eso no lo controlaba, obviamente, y tendía mucho a estarse me ahogando. Se me ujú. ahogaba mucho, de repente veíamos que el niño hacía como que mucho esfuerzo para poder respirar, muchas veces tiende a romperle el labio, pero como Santiel, esta parte de aquí de la mandíbula no le creció, le rompió la nariz. Entonces traía fisura nasal y lo que no se le alcanzó a cerrar aquí, ese pedazo de carne lo tenía aquí. Entonces ya no se le veía más que una bolita de carne y eso era todo, me decían eso. Okay. Entonces, era todo lo que se le veía. Se le veía puente nasal plano, hasta ahora lo entiendo, ahora que tengo otra bebé, que eso es importantísimo. O sea, un bebé si no se le ve el puente nasal, que es este hueso de aquí, Ujú. es porque algo anda mal, porque tiene algún tipo de síndrome, algo no anda bien. Okay. En ese entonces, pues no sé, la doctora de Santiago lo vio como algo muy normal porque nunca me dijo nada, nunca me dijo esto, pues, Antes de que él naciera. ajá, antes de que él naciera. Fue hasta, yo me hice un ultrasonido en Salud Digna, un 4D, porque dije, ya va a ser el último, el niño ya no cabe, o sea, ya cuando ya están muy grandes, pues ya ves que no se dejan ver. Ujú. Y nunca, la doctora nunca le vio la cara. Siempre me decía, ay, tiene las manos en la cara. Pero era todo, pues nunca me decía, hay que checarle bien la carita, nada. Mi cuñada fue Dio, la a que lo me mejor dio dijo, por hecho todo, que todo ajá, estaba bien. mi cuñada fue la que me dijo que se le va la cara, vele la cara. Siempre le deben de ver la cara a los bebés. Y en ese ultrasonido en Salud Digna, yo me acuerdo que la doctora me movía para allá y me movía para acá y a ver, y así, y así. Y yo ya, su cara ya no me gustó, pues. Y me dijo, ¿te hiciste un estructural? Y yo sí. Le salió el puente nasal plano,
le salió los ojitos separados, por lo mismo porque tiene ancho aquí, tiene los ojitos separados. Sí. Y fue todo. Me dice, no, es que yo le veo otra cosa. Y empezaron a llegar doctores. Ahí en los cuartitos chiquitos de salud digna, los otros amigos, tenían como 4 doctores. ¿Y qué ves? No, pues un posible hemangioma. ¿Y qué ves? No, pues un posible hemangioma. ¿Y doctora qué ve? No, pues un posible hemangioma. A mí me hablaban en chino, yo no sabía nada. Yo lo único era que sí estaba muy preocupada porque pues algo Lo- tenía mi bebé y no sabía qué era lo que era. Entonces, y era tu primer y era mi primer bebé. bebé. Mamá primeriza, siempre me decían, de hecho, ese es otro punto que cada doctor con el que llegaba me decía, eres mamá primeriza. Y yo, sí, ¿por qué? No, pues se te nota. Y Mm, yo, pero se me nota porque yo creo que toda mamá nos preocupamos por nuestros bebés cuando tienen algo que no es normal. lógico. Entonces ya me mandaron con otro doctor, fui con otro doctor y me dijo, sí, se le ve un posible hemangioma que era la bolita de carne que se le notaba aquí, pero hasta ahí, pues, o sea, me decía, son vasitos de sangre que crecen por fuera de la piel, pero ya que nazca se operan, no pasa nada, es algo estético. Nada más hay que seguir checando al bebé. Y yo, bueno, pues cuando nació mi hijo, fue cesárea, se me reventó fuente, me hicieron cesárea y yo me acuerdo que fue un parto pues casi de 14 horas para el IMSS. Mm, Entonces, yo me acuerdo que cuando desperté de la cesárea, mi cuñada entró, me das de cuenta que yo la veía como a 10 metros de mí y me volteaba y nunca se me movía su cara de preocupación. Y me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, nada más que yo no tengo a Santiel conmigo. Y me dijo, ahorita te lo van a traer, ahorita va a venir el pediatra. Y yo, ok, porque obvio que cuando estás en una sala de partos, pues todas las mamás con su bebé, ¿no? Y yo no tenía el mío, yo decía, ¿qué pasó? ujú. Lo único que recuerdo fue que cuando me lo sacaron me dijeron, ay, qué bonito está tu niño. Y yo lo escuché llorar y fue todo. Cuando me sacaron de la camilla, lo miré de lejos y era Santiago una cosa así, chiquitita, chiquitita, estaba rojo, rojo, rojo. Y era que se me rompió la fuente a las 4 de la mañana y a mí me operaron hasta las 6 de la tarde. Entonces yo ya no traía líquido, el niño se me estaba infectando, se me infectó más bien, batalló mucho para respirar, entonces y aparte de eso el paladar hendido y todas las malformaciones que él tenía en la carita. Entonces ya llegó el pediatra y así tal cual, tu bebé tiene paladar hendido, tiene micrognatia, tiene retrognatia, tiene poliotas en ambos oídos, ahorita está con sonda y está con oxígeno porque pues está delicado. Yo creo que no hay peor sensación el subir a piso sin tu bebé, porque ahora que yo tuve a mi niña fue totalmente distinto, pues yo subí a piso con mi niña, yo miré a Santiel hasta el segundo día y con cesárea previa, a como pude me decían, si no te levantas no vas a ver a tu bebé, porque Santiel se fue a Cuneros, duró Ujú. 9 días en Cuneros. Entonces, a como puede uno, yo me levanté, empecé a caminar, me bañaron y vámonos. Yo decía, cuando yo miré a mi hijo, yo decía, ay, esta cosa chiquita salió de mí, es mío. Pero era bien difícil porque lo veía conectado a muchas cosas. O sea, Santiago estaba a su segundo día de nacido, estaba todo picoteado, tenía en las manitas, tenía aquí en los piecitos, tenía sonda, tenía oxígeno y estaba en un cunero, literal, yo nomás le podía meter las manos. Eh, Así duró 9 días que yo nada más podía meterle las manos y gracias a Dios salió y empezaron las citas médicas. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó eso? 24. 24. Ok. 24 años y pues ahí empezó todo y ya empezaron mis citas médicas en el seguro, empezaron un doctor, otro doctor y otro doctor se iba a otro y cada vez me decían un diagnóstico nuevo pero nada favorecedor para él. Ujú. Entonces le daban muy poca probabilidad de vida, me decían tu hijo no va a caminar,
porque Santiel, como está desfasado, le llaman los doctores, pues le comentaba yo que gateó al año, caminó a los 2 años, se sentó casi al año también. Todo iba cuando yo empecé a llevarlo al CRE, a terapia, porque Santiel era un trapito. Santiel lo levantabas y así, o sea, no sostenía cabeza, no nada. Eran 3 meses, porque mi hijo ahorita tiene 3 meses y Analí levanta la cabeza y así quiere sentar. Santiel no. Santiel era muy distinto. Santiel, haz de cuenta un trapito, o sea, tenía que yo trabajar muchísimo con él. Cuando empecé a trabajar con él en terapia, en el CRE, empezó la pandemia. Entonces se suspendió todo, todos encerrados y me tocó hacerle todos los ejercicios en ¿Te casa. enseñaron ahí en el CRES Sí, a cómo hacerlo? sí, Bueno. todo. Y empezó pandemia. Yo me acuerdo también que a los 3 meses interné al niño porque me decían que tenía craneosinostosis, que es cuando los huesos de los bebés del cerebro, de la cabeza, se cierran y aplastan el cerebro. Entonces tienden a convulsionarse, tienden también a que su desarrollo se estanque y ya no crezcan o se queden como un bebecito, pues ya toda no. su vida. Ajá. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que no me lo atiendan, que me digan que tiene ese problema, pero que no pueden hacer nada por él? Que lo aceptes como tú. Yo, ¿cómo es posible si sí se puede? O sea, si yo siempre he dicho, si un doctor no puede, otro sí va a poder. O sea, si me cierran una puerta, voy y abro otra. Y en ese proceso tan difícil que viviste desde, pues yo creo que un poquito antes de que naciera y desde que nació, ¿quién te acompañó? ¿Quién estuvo contigo? ¿A citas médicas? ¿A citas médicas o todo el proceso para ayudarte, no sé, porque pues para este tipo de situaciones y para la vida entera, pues siempre ocupamos el respaldo de alguien, ¿no? Yo en el caso mío, pues cuando me accidenté, pues mi mamá y mis hermanas fueron mi sostén. Pero en tu caso, No, mis papás murieron cuando yo era muy niña. Yo tenía 6 años cuando mi mamá falleció y tenía 13 años cuando mi papá falleció. Y hermanos, pues tengo 2 hermanos, pero no es la misma tener un hermano a tener una hermana. No, pues y no estaban aquí. Entonces, mi hermano, el más chico, él sí vivió conmigo el proceso desde que el niño estaba en mi panza. Fue el único. El papá de Santiel trabaja mucho, trabaja día y noche, y yo siento que no, a mí me costó mucho aceptar que mi hijo tenía una discapacidad, porque yo decía, ¿cómo mi hijo tan chiquito va a sufrir tanto? Entonces yo siento que es un proceso que no cualquiera. y todo el proceso, no, te lo digo yo desde mi experiencia, la aceptación, que llegue la aceptación a uno, de decir, pues esta es la realidad, esto es lo que me toca y vamos a ver qué vamos a hacer con esto, pero no es tan fácil, o sea, es un proceso muy difícil. Y yo pienso que tú como mamá de Santiel, pues es más complicado porque en el caso mío, yo sufrí un accidente, eh, por una mala decisión mía, yo iba en estado de ebriedad, o sea, yo fui culpable, como quien dice, de mi discapacidad y yo lo asumo como tal, yo soy una persona adulta y yo asumo, pero yo no me imagino ver a mis hijos en mi situación, o sea, no. Es muy difícil y es muy fácil, yo creo, juzgar desde el otro lado. Cuando la verdad que yo tuve a Santiel, me volví muy empática, muy empática. Yo creo que tu chip te cambia mil, te cambia muchísimo. Y yo, cuando yo veo a un niño con alguna discapacidad, algún problema, yo siempre me acerco y pregunto todo el tiempo, porque yo me veo mucho en las personas y decir, a mí, yo hubiera querido que alguien me dijera, oye Andrea, por aquí puedes empezar. Ir a este doctor, y yo, mira, preguntando aquí, preguntando allá, me decía su papá, eh, si te dicen que a China lo lleves, a China lo vas a llevar. Si ahí me dicen que van a curar a mi hijo, ahí lo voy a llevar. Yo, la verdad, he movido cielo, mar y tierra. Cielo, mar y tierra.
Si a mí me decían, es que ese doctor, porque, ojo, hay muchos doctores que trabajan por fuera en el IMSS, y si tú lo vas por fuera y te dicen, oye, ¿cómo le hago para que tú me puedas atender por dentro del seguro? Porque estoy hablando de consultas de más de 1,000 pesos, pero esos 1,000 pesos eran buena inversión porque me lo atendían en el seguro. Había calidad. Sí, entonces si yo no buscaba eso para mi hijo, ¿quién? Exactamente. Y es difícil también cuando no tienes un apoyo, una red familiar. La verdad, yo estoy bien agradecida porque Irnayeli han habido, yo le llamo ángeles, muchos ángeles en nuestro camino que nos han ayudado a subir un escalón. Mucho, mucho, porque quieras o no, hay gente que también está en blanco y hay gente que tiene mucha más experiencia que nosotros. Pero yo siempre les digo, cuando yo me pongo a platicar con alguien, si mi experiencia te va a servir para algo, uff, yo contenta. Ahora que llevo al niño a China, allá en Pasadena, yo trato de que todas las mamás que van a entrar al programa, ándale, ve, ándale, habla, ándale, llévalo. Mira, yo sé que es un sacrificio grandísimo llevarlo. Uno, porque es otro país, un país muy distinto al de nosotros, con reglas, tradiciones, comida, lo que quieras, todo es distinto. Y moverte en Estados Unidos también es todo un reto, o sea, no es como aquí que agarras un camión y te llevan, no. Allá agarras camiones, agarras tren, o sea, es mucho, muy diferente, pero vale la pena el 1,000%. A mi hijo le cambió la vida. China a mi hijo le cambió la vida por completo. Santiago no tenía, como no tenía puente nasal, y tampoco tenía los poros, los tenía desviados. Entonces no respiraba Santiel por su nariz, respiraba por el hoyo que tenía en el paladar. Okay. Entonces, cuando le cerraron ese hoyo en Guadalajara, otra historia, porque cuando yo interné al niño, porque se me estaba ahogando aquí en el seguro a los 3 meses, que te digo que me decían que tenía craneosinostosis, yo lo interné. Y yo dije, no me voy a ir hasta que no me den la cita en Guadalajara. Duré un mes exactito, Nayeli, internada. Yo a veces que no comía, a veces que no me bañaba porque no había quien me cubriera. Yo tenía que estar ahí con mi hijo. A un mes exactito. Ya cuando dije yo, ¿sabe qué? Ya no puedo, yo me voy a ir a mi casa con mi hijo. Ese día me llegó la cita. Ese día que yo fui a hablar con la subdirectora, ya para decirle, me lo voy a llevar, déme el alta, ese día me dijo, señora, ya le llegó su cita. Me lo trasladaron, gracias a Dios, me lo trasladaron en la ambulancia a Centro Médico de Occidente en Guadalajara. La verdad, la atención es, haz de cuenta, un hospital pediátrico, pero del IMSS. Es mucho, muy diferente la atención que les dan aquí en el IMSS a la que le dan allá en Centro Médico. Sí es buena, pero no se compara con la atención que le dan en el otro lado a mi hijo. Nunca me voy a arrepentir del sacrificio tan grande que hacemos, porque también lo hace su papá, en llevarlo para allá. ¿Y cómo le haces? ¿O cuál fue la primera, hace cuánto fue la primera vez que lo llevaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Y qué sigues haciendo para llevarlo? Haz de cuenta que a mí me lo operaron en Guadalajara del paladar hendido. Yo siento la verdad que el doctor que lo operó no le daba como que la importancia que debería de tener mi hijo. O sea, nunca se sentó con él a ver, Santiago, porque por el problema que él tiene en la mandíbula, los dientes también le salieron como hasta el 1 año y medio, siendo que, o sea, a mi hija de 3 meses ya le están brotando los dientes de abajo. Y empezaron a salirle como dinosaurios, así bicuditos. Y yo decía, ¿por qué? Y le preguntaba al maxilofacial y me decía, es normal. Ay, niños como tu hijo es normal. Pero así pues, o sea, nunca dijo, a ver, Santiago, le voy a revisar los dientes. No, nunca. Y cuando me lo operó, fue todo un show también para que me lo pudiera operar. Porque yo en ese entonces trabajaba. Yo en cuanto empezó más o menos a estabilizarse lo de la pandemia, yo empecé a trabajar. Entonces fue llevar a Santiago a la guardería, trabajar, pedir permiso para ir a operarlo. Gracias a Dios me han tocado
muy buenos jefes que me han ayudado en ese proceso de mi hijo. Y me fui. Me dijo el máximo 5 días y se me hacen muchos. O sea, es una cirugía rápida, sencilla, los niños se recuperan rápido y yo, bueno, me la pinto muy bonita. Yo creo que ya iba para los 5 días o más. Y el doctor me habla un día y me dice, no te lo voy a operar, regresate a Culiacán. Y yo, pero ¿cómo? ¿Y la cita? Porque tienen que darte cita, pues. Es todo un show en el tema del IMSS para los viáticos y es un show, mucho papeleo. Si no te dan algo, ya no te quieren dar continuidad por un papel, o sea, es todo un dilema eso. Entonces yo dije, ¿y la cita? Porque ellos tienen que firmarte y sellarte de que sí fuiste a la cita y no, no, pues no, regrésate. Y yo, pero ¿cómo? Pues regrésate, no. Dije, ¿cómo voy a regresar? Hace un frillazo, Nayeli, que yo tuve que comprarle ropa a mi hijo porque otra me decía, si se te enferma, no te lo opero. Y yo, Qué no fácil se manches, les hace. sí. Y la nariz de Santiel, como él tenía, pues no tenía nariz prácticamente, todo se le iba al pecho. Ujú. Entonces se me enfermaba mucho del pecho. Y le tuve que comprar, me acuerdo, guantes, gorros, pants, para que al final me dijera, no, regrésate. Y yo, no, fue todo un show, la verdad, para que me lo pudiera operar. Fui hasta hablar porque él me dijo, no te lo voy a operar y hazlo como quieras. Y yo, bueno, pues no, se topó a la mamá, yo creo que más leona de todas. Ahí voy, a dirección. Me pasaron con su jefe, me acuerdo que lo operó un sábado, un viernes, un sábado. Él no opera esos días. Entonces yo le decía a su jefe, pásemelo con otro doctor, no importa, porque tuve un choque con él y dije, por cualquier cosa no voy a exponer a mi hijo. No, pues no, ay, es una eminencia, doctor, y que no sé qué, y yo, bueno. Lo tenían desde un día antes en ayunos, ¿entiendes? Entonces tomaba Bibi y eran Bibis especiales por su paladar hendido también. Entonces tomaba biberón. Me acuerdo que lo hicieron ayunar desde las como 7 de la noche de un día antes y eran las 9 10 de la mañana. O sea, desde las 7 de la mañana, 7:30 me lo pasaron a sala de espera y en quirófano y lo operaron casi a las 10 de la mañana. Y el niño Pues histérico lloran. porque tenía hambre. Y yo, bueno, lo metió a quirófano, llegó el doctor, lo vio como a las 9:10 y dijo, ay, no tengo el equipo para operarlo. Porque Santiel, por lo mismo que no tiene nariz, lo tienen que entubar. Y es más complicado para ellos porque es entubarlo y es un show. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese proceso porque también lo lastima, el niño Sí. está pequeño, es mucho riesgo. Bueno, no tenían el equipo. No, pues hay que esperar al proveedor a que traiga el equipo para poder meterlo a quirófano. Bueno, pues ahí se fue como 1 hora y media, 2 horas más, hasta que lo metió a quirófano y ya lo operó, gracias a Dios. Bueno, se me puso muy malo. Gracias a Dios mi hijo la libró, pero se me puso muy malo, la verdad. Yo pensé que mi hijo no la iba a librar. Se me puso mal, 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 porque lo anestesiaron mucho. Entonces no lo podían hacer despertar. Lo metieron en la mañana y eran las 6 7 de la noche y nada más me decían, como a las 3 4 salió el doctor y me dijo, todo bien, ya terminé, yo me voy. ¿No? Eran las 6 6:30 y mi hijo no salía y yo era, o sea, entraban y salían niños y los papás pues iban y venían y volteaban y me decían, todavía no, yo no, pues todavía no. Y yo me acuerdo que en la sala de espera del quirófano había para conectar teléfono, porque yo pregunté por mi hijo y me dijeron que estaba en esa sala. Ahorita lo van a sacar y yo, bueno. Entonces yo ya no traía pila en el teléfono y fui, me dije, ¿me da chance de conectar el teléfono? Y me dijo el doctor, el enfermero que estaba ahí, sí, está bien. Me metí, conecté el teléfono y volteó y no estaba mi hijo. O sea, estaba prácticamente solo, no había nadie. Y yo y mi hijo, y mi hijo, y mi hijo, y ya yo empecé a alterarme porque, pues, porque no estaba mi hijo, se supone que ya estaba en recuperación. Exactamente. Entonces, no, pues que no lo podemos hacer despertar, no despierta. Y yo, ¿cómo que no despierta? No, señora, su hijo no, no, no vuelve. Y voy viendo a Santiel
En el fondo hay un pasillo, me acuerdo, largo, 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 y estaban como 3 doctores con él. Y mi hijo no despertaba. Y me decían, es que no despierta y no sabemos si sale traían un tubito de sangre. Si sale este estudio mal, lo vamos a tener que volver a entubar, señora, y es muy doloroso para ellos porque ya no están tan anestesiados. Yo no me diga eso. Y es que le hablamos y no responde. Y yo, desde ahí, todo mal. Porque cómo no sabían que el niño no No. escuchaba. O sea, le estaban hablando toda la tarde y el niño no escucha. Pues le estaban hablando a la pared. Me lo trajeron desde ese pasillo enorme que le digo. Y empecé a tocarlo. Hijo, hijo. Y ya Santiago ya abrió los ojos. Y todos así. Ah, Y yo, no, es que cómo con va a ser ganas posible. de, Sí, o sea, desde ahí no estudian a los niños. o sea, Por lo menos al mío no. Y yo decía, ¿cómo es posible que no salgan y me digan nada? y que le hubieran hecho un estudio y le hubiera ocasionado un daño porque no despertaba, pero porque ellos no sabían que no, o sea, no le prestaron la atención de que él no escuchaba, que necesitaba una atención especial, o sea, Sí, o deja tú de eso. no O inventes. sea, que el niño hubiera tenido otra condición más, Dios guarde, y que ellos hayan afectado todo su proceso por una mala práctica, pues. Sí, O sea, claro, por no estudiar al paciente, porque es su obligación estudiarlo. pues. No, pues no. Gracias a eso mi hijo pasó toda la noche, no sé la verdad que le hicieron, desconozco, pero Santiel estaba todo débil, todo guanguito, no respondía, salió con máscara de oxígeno, si se le movía poquitito, todas las máquinas se prendían. Me lo pasaron a emergencias de ahí de centro médico y ahí pasamos toda la noche. En la mañana me lo pasaron a terapia intermedia y ahí se quedó como un día o 2 días. Ya después lo pasaron a piso normal y ya después yo ya estaba de que ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. ¿Cuánto Tenía, tenía ahí Santiel? Santiel tenía creo que 2 años, 2 años. Y ya de 2 años. ahí, de inmediato te lo llevaste a Estados Unidos. Cuando llegué, no, fue todo un proceso porque haz de cuenta que el doctor me dijo, te veo en un mes. Y yo, bueno, cuando yo llegué aquí busqué al doctor Milan Gil, no sé si lo has escuchado. No. Es especialista en labio leporino y paladar hendido, es una eminencia de doctores así. Este, lo vio desde que estaba chiquitito también Santiago y me decía Milán, lléveselo a la Ciudad de México, pero quítele el seguro social. Yo tenía miedo de llevármelo y quitarle el seguro porque decía yo, una emergencia, ¿a dónde arranco con él? Todo es muy caro, muy, muy caro. Decía yo, ¿cómo le voy a quitar el seguro a mi hijo? ¿Y una emergencia a dónde? Pero el Milán terco, lléveselo, lléveselo, lléveselo. O demande al IMSS, me decía, porque no le están dando la atención que el niño debería de tener. Cuando yo llegué de Constantiel, de Guadalajara, recién operado, lo llevé al día siguiente con Milán y Milán me dijo, se le ve fisura, no, ojalá que cierre, pero si no cierra, no, pues si no cierra, hay que volver a abrir, volver a limpiar y volver a cerrar. O sea, le iban a volver a operar de lo mismo porque no quedó bien operado. Mm. Y si usted se fija, Santiago tiene un huequito en el paladar, está fisurado. Me dijo, ¿te dio cita en 8 días? No, le dije, me dio cita en una semana, en un mes. Ya ojalá en una semana, en un mes. Y me dijo, no, él tiene que checar su trabajo a los 8 días máximo, me dijo. ¿Cómo va a ser posible que no te cita? No, pues no. Y ya, yo de ahí ya empecé a desesperarme porque también me decían que la operación de la nariz se la iban a hacer primero a los 2 años, después que a los 4. Y ya lo último me dijo el otorrino, ¿sabe que se lo vamos a operar hasta que él ya está en 17, 16 años? Y yo, mi hijo no respiraba por la nariz, respiraba por la boca. Entonces, Respiraba por el paladar hendido y a eso súmale que le cerraron su mayor suministro de aire, entonces, ¿por dónde respiraba? Batallaba mucho Santiago para respirar, todo se le iba al pecho, era horrible estos meses con él. Entonces ya a partir de ahí
yo ya dije, bueno, ok, aquí está truncado ya, o sea, me dijeron, ¿saben qué? Con tu hijo hasta aquí, hasta los 16, 17 años, tengo que buscar otra alternativa médica para mi hijo, porque aquí en México, de plano. Empecé yo también con lo del oído, porque Santiel tiene hipoacusia profunda, bilateral, tiene el 90% perdido de cada oído, y escucha un 10%. Santiel escucha ruidos muy fuertes como un cohete que le truena aquí, un camión de esos que nosotros estamos así y él se ríe de lo que escucha, pues. Es lo que alcanza a Es lo escuchar, que tiene que ser escucha. un sonido demasiado fuerte para él, Mucho. es como nosotros normalito, Sí. ¿no? Entonces ya desde ahí ya empezó ya mi lucha, ya empezó ya mi búsqueda, ya le puse aparatos auditivos, no, pues que no. Me fui con doctores, hasta que yo buscando algo del oído, empecé a ver otro ángel. Yo cobro la discapacidad, la beca de discapacidad del niño y una señora se acercó conmigo y me preguntó por él. Y me dijo, mi hijo tiene el mismo tipo de síndrome que el tuyo. Yo nunca había visto a esa señora, Naili. Nunca, nunca. Y ella me tenía vista a mí como, no sé. Me dijo, ¿no trajiste a tu hijo? Y yo volteé a verla con cara de... Y me dijo el nombre de mi hijo. Me dijo, ¿no trajiste a Santiel? Y yo, ¿no? Y ya empezó a decirme, mi hijo tiene el mismo tipo de síndrome que el tuyo. Y empezó a platicarme y yo asombrada porque dije, yo a esta mujer jamás en la vida la he visto. Ella me dijo, llévatelo a Chiners, que es una asociación que está en Pasadena. Está en Pasadena, creo que está en Texas y no me acuerdo en qué otro estado allá en Estados Unidos. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Yo no batí absolutamente nada, Nayeli, gracias a Dios. Yo hablé, me dieron cita en telemedicina en abril. Fui, así me dijo el doctor, si te lo opero, ¿tienes dónde llegar? Y yo, sí. ¿Tienes con quién quedarte? Sí. ¿Tienes sin comerte? Sí. Dije, está todo sí, allá veo cómo le hago. Pues en mayo empecé, yo hice una kermés para mi gordo, intentando que juntar el dinero para un implante coclear porque los aparatos auditivos a él no les sirven. Entonces el implante te sale con unos 800,000 pesos cada uno. Wow. Entonces, con uno que yo implante a mi hijo, con ese tiene para que la vida le cambie al 1000%. Pero pues cuesta 800,000 pesos. 800,000. Entonces yo me acuerdo que hice una kermés. Con ese dinero me fui al otro lado en diciembre, porque en diciembre tuvo cita de control para allá en Pasadena. Haz de cuenta que yo llegué un martes y me dijo el doctor, te lo opero un jueves. Pero por la tipo de condición de Santiel de la carita, no le digo que lo tienen que entubar, entonces el hospital de Pasadena es algo como que muy ambulatorio. Dijeron, vamos a esperar cita porque por la condición de tu hijo es muy difícil aquí. Entonces, allá son como que muy, cuidan mucho hasta los pequeños detalles, ¿no? Y a los niños los son oro puro para ellos. Entonces de volada me dijo, yo te lo voy a operar. Me dijo, primero la nariz. Santiel entró por el paladar, por el hoyito que quedó, por una mala práctica. Por ese hoyito entró a China. Entonces, ya me lo llevé, fuimos en diciembre, me prepararon todo. En mayo del año pasado lo operé. Él le reconstruyeron todo a mi hijo, él ya respira. Si tú le das una galleta o algo, no sé si te fijaste que ahorita los agarró y los empezó a oler, porque mi hijo no olía. Entonces, todo lo que tú le des huele, todo, todo, todo. Y ahorita pues lo que estoy haciendo es vendiendo gomitas, vendo manzanas enchilositas, vendo brochetas, vendo de todo para juntar dinero para poder irme porque lo van a volver a operar. ¿Cuándo vas? Voy el día, bueno, me voy creo que el 14 o 15, todavía no me dicen exactamente porque como paso con permiso humanitario, ¿Febrero? Ajá, de febrero, paso con permiso humanitario, ellos me dicen qué día puedo cruzar. Tengo Okay. cita 16 y 17 de febrero con el pediatra y ya con el cirujano. O sea, el pediatra tiene que decirte sí, está bien, que lo operen, porque les hacen estudios de corazón, de hígado, páncreas, todo le checan para ver si lo pueden someter a una cirugía. Okay. Entonces ya después lo ve el cirujano, primero es pediatra, cirujano, y ya hasta el 27 tiene la cirugía.
También en Guadalajara le quitaron las poliotias que que tenían ambos oídos, pero tampoco se las quitaron bien. No. Y le están volviendo a crecer. Entonces el pediatra, el doctor, el cirujano lo que quiere es retirarlos. Y tiene un lunar Santiel aquí. No, sí lo mira. También se lo va a retirar porque dice que tienden a hacerse cancerígenos. Entonces quieren evitar cualquier otro tipo ir previniendo de cosa y hay que retirarlo. Hasta ahorita eso es lo que me dijo que le iba a hacer. No sé si le va a perfeccionar un poquito más la nariz, ya más estético, porque se la dejó funcional, que era lo que nos preocupaba y lo que nos interesaba. Pero falta pues todavía lo estético, porque dice que se la quiere hacer más chiquita, más para enfrente. Más respingadita. Pues es que si lo van a hacer, me imagino allá que lo van a hacer bien. Y aquí pues hay ciertas carencias, cierta falta de ética y muchas cosas, ¿no? Pues ya está muy cerca la fecha para que te vayas, que se vayan. Y pues a mí me llamó mucho la atención cuando me mandaste información y pues yo he publicado así en mis redes sociales, de hecho mi hija también ha publicado ahí con sus amigos, pues para que los apoyen, un compañero me dio un apoyo, pues yo creo que cuando son niños pues más nos tocan el corazón, ¿verdad? Y pues también pues invito a la gente, ahorita estamos ¿a qué? A 26, pues también a que te apoye. Vamos ahí a poner tu contacto ahí en sus redes sociales, también las vamos a agregar en el video para que puedan apoyarte porque pues no va a ser la única vez que vas a necesitar ayuda, va a ser un largo proceso. La verdad pues te felicito por todo lo que has hecho por tu hijo y creo que pues la mayoría de las mamás haríamos lo que haces tú. Porque el amor de madre, más el de madre, yo siempre he dicho que más el de madre es muy distinto y hacemos hasta lo imposible por nuestros hijos. Créeme que Dios tiene un propósito. O sea, no por nada te lo mandó a ti. Podían habérselo mandado a cualquier mamá del mundo. Pero dijo, ella va a poder con esto y ella con su hijo va a demostrar que a pesar de las adversidades se puede ser feliz, podemos llevar una vida lo más normal posible y que llegan por algo. Yo soy enemiga de que digan, ay, es que es un angelito, ay, es que es especial, ay, es que son unos guerreros. No, somos iguales. Nos tocó vivir una situación diferente, pero aunque tú no tengas la discapacidad, a ti te tocó algo fuerte, no tenerla, pero eso es lo que a ti te corresponde, esto es lo que a mí me corresponde. Y cada gente, cada persona tiene una cruz que va cargando, pero va enviada para algo, para que aprendas, no son castigos tampoco, yo tampoco lo veo así, son como se te mandan y tú decides qué hacer con lo que la vida te manda. Ay, es que pobrecita, yo fui abandonada por mis padres. Ah, pero aprendí que de eso, esto. Ah, es que pues quedé en silla de ruedas. ¿Qué haces si quedaste en silla de ruedas? ¿Qué sigue para ti? Sí. O sea, yo entiendo que a ti te tocó esto para aprender muchas cosas, para enseñar muchas cosas, para ir marcando el camino para otras personas. Porque como dices tú, son pocas las personas y por tanto pues hay mucho desconocimiento en ello. Y tú le has ido buscando, has ido pues a veces ensayo y error y lo que sea, pero vas aprendiendo y dices tú, no, pues es que a mí me gustaría compartirle a los demás lo que yo sé. Eso es bonito. Sí. Y te hace empática en muchas situaciones, no directamente en lo que le pasa a Santiago. En todo. En todo. En la vida misma, sí. Te cambia el chip, como nos dijiste ahorita, te cambia el chip, pero para ser más humana. Total. Totalmente. Entonces yo te lo reconozco del esfuerzo que estás haciendo, te lo reconozco y tu hijo, aunque no te lo exprese, con palabras a lo mejor, te lo expresa con su amor y con sus ojitos, con eso que voltea a verte, yo sé que te lo expresa. Y Santiel es un niño bien inquieto. Inquieto, independiente, amoroso, es luz, mi hijo. Es un niño normal, yo lo veo normal, va y viene, corre,
ahorita se está comiendo unas sabritas, ahorita se tomó un juguito, o sea, yo lo veo normal, él va a aprender a hacer su vida con las cosas que tiene a la mano, pero va a desarrollar ciertas cosas que otros no la van a desarrollar. Sí, totalmente. Dicen que entre más difícil la prueba, más grande es la victoria. Sí, sí, Santiel es la prueba viviente de eso. Entonces, Totalmente. ya lo quiero ver, que ojalá y mis ojos me toquen verlo cuando ya llegue a ser un joven, un adulto, y ver todo lo que va a lograr, porque sé que lo va a lograr, porque tú lo vas a impulsar, tú le vas a mostrar, y él va a empezar a ver lo que hay, va a decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Eso es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y fue una promesa que yo me hice y mi hijo va a escuchar, así es que me vaya la vida en ello. Y aún si no pudiera, Dios quiera que así sea. Y aún si no pudiera, créeme que va a lograr cosas extraordinarias. Sí, claro. Sí, porque yo para mi vida lo he decretado. Sí. Nayeli, tú vas a lograr cosas extraordinarias, pero vas a tener que hacer lo que nunca has hecho. Es que el límite te lo pones tú. Así es que te deseo de corazón que tu hijo escuche, que hagas todo el esfuerzo y que encuentres ángeles en tu camino que te apoyen, pero que si no es lo que uno desea, porque pues hay que aceptar también la voluntad de Dios, que si no es así, créeme que por algo y para algo, aún él sin escuchar va a lograr cosas extraordinarias. Y es feliz. Sí, Pues es sí feliz, es feliz. Es feliz porque él no sabe que le hace falta algo. No. Yo sí sé, yo caminé y sé que lo que se sentía dar pasitos, sé que lo que sentía correr, saltar, pero él nació así y para él eso es normal. Y también la aceptación de uno, porque yo, por ejemplo, le hablo como un niño normal. Y a veces que yo sí me gusta decir a las personas, no escucha. Porque Sí, claro. si ellos piensan que está, por ejemplo, se va a machucar el dedo y tú le gritas, él no te va a escuchar. Pero yo siempre le he hablado como si él me escuchara. Y es muy inteligente, sí entiende mucho. Él ha sabido interpretar tus movimientos, tus gestos, hasta tu boca, cómo la mueves. No, ahorita está molesta. Sí. Ahorita me está hablando con dulzura y con amor. Entonces, él ha buscado la forma de comunicarse. Y expresar lo que él siente, porque es un niño tan amoroso, muy travieso, pero muy amoroso. Y típico de la edad, pues tiene 4 años, pues qué niño no anda inquieto a esa edad, ¿no? Sí. Entonces, no, es una gran bendición la que tienes y todo tiene un propósito, hay que verlo así y la vida va a ser mucho más fácil. No digo que no vayamos a tener dificultades en el camino, pero si hay aceptación, las cosas son más fáciles, porque si no, porque si te estás diciendo, pero ¿por qué a mi hijo? O sea, nada. O sea, a lo mejor tú no, qué bueno, y en el caso mío igual tampoco no, pero a lo mejor habrá personas que están ahí que sí se están lamentando por una situación así. Entonces, para cerrar, me gustó mucho la entrevista, estuvo muy fluida. Algo que les quieras decir, pues a las personas que nos están viendo, a las que tengan a alguien con una discapacidad o a las personas en general. Yo lo promuevo mucho en la página de mi hijo. Estamos como ayudamos a escuchar a Santiel. Siempre lo digo, para Dios no hay imposibles, nunca hay que perder la fe. Si una puerta te cierra, te van a abrir 1000 más y si no, túmbalas. Tienes que hacerlo por tu hijo. Yo sé que a veces el camino se ve muy oscuro, muy oscuro, pero siempre va a haber una luz. Siempre hay que decir, ok, me está pasando esto, no por qué, sino para qué. Porque siempre todo Dios tiene un propósito para nosotros y pues no hay otra más que seguir adelante, luchar por lo que uno quiere. Yo quiero poder implantar a mi hijo y estoy luchando para poder hacerlo y echarle ganas. No perder la fe nunca, la fe mueve montañas. Totalmente. Exactamente, coincido contigo. El niño que me decían que no iba a durar ni 9 meses, ya este año cumple 5 años. Entonces, y ahí va. Y ahí va, y yo sé que va a lograr muchas cosas maravillosas y extraordinarias. Yo sé. Lo decretamos que así va a ser. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les pido que lo sigan en sus redes sociales, apoyemos a Santiel.
hay que buscarlo y hay que seguir, hay que compartir y también hay que apoyar, hay que comprar esas gomitas o buscar la manera, si no, si están desde lejos, pues una transferencia, lo que sea, un pesito, como sea, yo sé que Dios se los multiplica. Agradezco a Dios que me utilice a mí como un instrumento en sus manos para poder llegar a demás personas que tengan alguna discapacidad y las que no también, porque habrá personas que estén de pie, que no tengan ninguna dificultad, pero están pasando pruebas difíciles y a través de nosotros a lo mejor se puedan dar cuenta que, pues que la vida es maravillosa, estés como estés. Entonces yo les agradezco mucho y pues les pido a los que están ahí detrás de ese teléfono o detrás de esa computadora o de esa pantalla que compartan este video para llegar a más personas y que Santiel lo podamos apoyar para que vaya a Estados Unidos y le respinguen esa nariz, que quede más guapo de lo que está. Y se ríe, parece que me estuviera escuchando, ¿no? Entonces, para que se despida Santiel. Ven, amor, ven. Adiós. Adiós. Bye. Bye bye.